Pues un saludo caluroso le damos en este día tan especial. Yo me llamo Ricardo Vera y estamos llevando a cabo este programa que presenta la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Nos sentimos pero súper contentos que podemos comunicarnos con usted y por supuesto presentamos el Evangelio porque creemos que ese Evangelio tiene en sí la potencia para traer salvación al alma y contiene en sí el mensaje que da esperanza y también la sanidad que se necesita. En tiempos de caos y confusión, tenemos una palabra segura como la bendita y potente palabra del Señor. Hoy en día vamos a estar tratando con el pasaje de 1 Timoteo, pero queremos pedirle que usted se comunique con nosotros, por favor. La Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley nos puede, ya sea a través de nuestro sitio web o una llamada telefónica al 928-800-0171. Una vez más, Ricardo Beck invitándolo que esté muy atento a lo que está por llegar. Muy bien, ahora en continuación, yo me llamo Ricardo Vera, estamos llevando a cabo la traducción del mensaje presentado por uno de los pastores del grupo de inglés en la Iglesia Cristiana Quad City. Y nosotros estamos ubicados en la ciudad de Prescott Valley y por supuesto queremos que nos acompañe. El texto bíblico que vamos a desarrollar en este día es 1 Timoteo capítulo 6 y los primeros 2 versículos. Aquí Pablo está instruyendo a Timoteo y a todos sus oyentes e incluso a nosotros en cómo manejarse las situaciones, no dejarse llevar por las circunstancias, al contrario, porque ahora si estamos en Jesucristo, tenemos no solamente unos principios eternos, pero también tenemos una potencia que vive dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Ahora, en este caso, los amos y los esclavos. Los amos y los esclavos de aquel entonces era diferente que lo que fue aquí en los Estados Unidos y quizás en otros países. En aquel entonces no era tanto de razas, uno tomando control de otras razas. Al contrario, hubo ocasiones cuando ya sea a través de guerra o a través de circunstancias, uno llegaba a ser esclavo. Puede ser que también nació en esclavitud, pero ahorita lo tratamos más a fondo. El texto bíblico dice: todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto, así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra esperanza. Aquí está Pablo instruyendo a Timoteo que tenga en mente que en la reputación de Dios, que la gente piensa de Dios y también de la esperanza que estamos predicando, que hay esperanza de nueva vida y vida eterna en Cristo. Ahora el versículo 2, los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respecto por ser hermanos, al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Aquí tenemos dos grupos de personas. El esclavo que trabaja por personas inconversas y el esclavo que trabaja ahora por un creyente. El esclavo puede ser en el tiempo presente el empleado, ¿verdad? El empleado y quien te ocupa, el dueño del negocio. Ahora, y en este caso tiene una aplicación más allá porque tenemos a Dios y al ser humano, porque antes de Cristo, tú y yo nos encontramos esclavizados por el pecado y tan pronto llegó el Evangelio a nosotros y recibimos a Jesús como Salvador, fuimos liberados del yugo de la esclavitud y ahora lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Cristo y lo hacemos en devoción. Solo que cuando uno piensa de esto, uno piensa, ¿por qué vamos a tratar este tema? Es que en el tiempo que Pablo escribe a Timoteo, había más de 50 millones de personas esclavizadas en el Imperio Romano. Y a todo el mundo le conmueve esto porque eran esclavos por diferentes maneras. Es por eso que Pablo lo menciona no una vez, sino al menos 7 diferentes veces en sus cartas a las diferentes iglesias. El evangelio que debería tratarlo porque estaba afectando todas las partes.
Ahora, 7 veces, imagínense. Ahora, la esclavitud en ese entonces no era impulsado por las razas, en otras palabras, blanco, negro, etcétera, como quizás aquí en los Estados Unidos. Los esclavos procedían de todos orígenes, hombres, mujeres, niños, cualquier etnia. Era complejo. Las personas se convertían en esclavos a través de la guerra quizás o de deudas que no pudieron cumplir. Algunos nacieron en esa familia de esclavos, ¿verdad? O incluso en busca de mejores oportunidades. Algunos se sometían en lugar de, como se dice, morirse de hambre. Algunos los trataban bien, a otros brutalmente. Había diferentes circunstancias y algunos podrían ganar su libertad e incluso convertirse en ciudadanos. Por eso seamos muy claros, sin importar las circunstancias, el esclavo seguía siendo la propiedad de un ser humano y eso nunca fue la voluntad de Dios o el diseño de Dios. Dios no quiere que una persona domine a otra persona en ese sentido. En todas sus formas, la esclavitud es una violación de la imagen de Dios en los demás. Era y es algo vil. Verlo como algo menos, por supuesto, es de hacerle menos al hecho de que tú y yo, los seres humanos, fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia es impulsada a tratarlo? ¿Y por qué la iglesia no terminó con esto en aquel entonces? Pues la verdad es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que donde el Evangelio echa raíces en lo profundo del corazón del hombre y la mujer, las cosas cambian. Y ese era el blanco a lo que Pablo le tiraba. Pablo no estaba tratando tanto con escápate de estas circunstancias, al contrario, él quiere que todo creyente brille en el sitio donde esté. Quizás tú trabajes por unos jefes que son cruel, que son injustos, pero tú debes manejarte de una manera a modo que el nombre de Dios no sea blasfemado y la esperanza que se predique el Evangelio no pierda su efectividad. Ahora, esto se debió a su compromiso de vivir el Evangelio en aquel entonces y de vivir el Evangelio a hoy en día. Y pinta un cuadro muy bonito cuando practicamos lo que decimos que creyemos, ¿verdad? En Gálatas capítulo 3 y el verso 28 dice, no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Quiere decir que cuando uno llega a Jesucristo, uno es elevado a una vida libre en Cristo Jesús. Pero también tenemos que entender que todo ser humano, sea creyente, seguidor de Cristo o no, todos somos creados a la imagen y a la semejanza de Dios y por supuesto debemos tomar principios y preceptos que gobiernen bien nuestras vidas. Ahora, nadie veía a los esclavos y a los libres como igual en aquel entonces y nadie predicó la unidad entre las razas o entre estas etnias, pero la iglesia lo hizo, el evangelio lo exigía y una vez más, donde el evangelio es predicado, el Evangelio tiene la potencia de Dios para cambiar situaciones. En Cristo, esas líneas de división no solo se borraron, sino que se destruían. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos trae todos al mismo nivel. Sea una persona dueña o sea una persona humilde, todos somos igual al pie de la cruz. Con nuestro texto de hoy vamos a ver esos principios del Evangelio para ver cómo el Evangelio cambia o trata con la injusticia desde adentro para afuera. Porque había esclavos aún en la iglesia y los amos creyentes y los esclavos creyentes deberían de colaborar para honrar el nombre del Señor. Entonces vamos a ver más a fondo lo que la Biblia dice. Todos, ahora todos incluye a todos, ¿verdad? Si tú eres una persona creyente, esta es una palabra de dirección para ti. Ahora, quizás no eres un esclavo en el sentido de como Pablo está tratando en el Imperio Romano, pero eres un empleado. Ahora, todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos la persona dueña de la compañía o donde tú estás trabajando, tu mayordomo, merecen todo respeto.
¿Con qué fin? Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Todo creyente debe portarse de tal manera, aun cuando estamos en situaciones injustas, cuando no se te paga lo que tú crees y entiendes merece tu posición, o quizás la manera en que la persona te habla, en lugar de que sea ojo por ojo, tú debes ser una persona que puedes, no se trata solamente de aguantarte, sino que manejar esa situación para traer luz a las circunstancias, ¿verdad? Dice, así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestro evangelio. Tiene que haber una diferencia entre una persona que es creyente y una persona que es incrédula. Y si tú eres una persona que dices que creyes, entonces tú tienes el privilegio y la oportunidad para dejar que la luz del evangelio brille allí. El segundo texto dice, los que tienen amos creyentes, ahora dos grupos, unos no son creyentes, unos sí son creyentes, los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. En otras palabras, tú no puedes decir, pues es mi hermano, debe entender mejor, debe tratarme mejor. Al contrario, tú estás trabajando, tienes una responsabilidad y debes cumplir, sea el jefe el mejor o no, sea la persona creyente o no. Tú debes cumplir con tu responsabilidad porque tu testimonio está a la línea. Al contrario, dice el texto, deben servirles todavía mejor. ¿Qué dice? Deben servirles aún todavía mejor. El empleado creyente debe ser el mejor empleado. ¿Por qué? Porque representa a Cristo. Y luego sigue el texto diciendo, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Ahora, creyentes y hermanos queridos, tanto el jefe como el creyente empleado, si se maneja bien la situación, por supuesto, van a beneficiar, será de beneficio, o quizás no te aumenten el salario de pronto, pero el Evangelio va a ser representado mejor, no va a quedar desacreditado, mejor testimonio, y va a ser de beneficio, porque Cristo te convirtió no para darte una vida cómoda, sino para que seas luz en tu mundo y sal en la tierra. Entonces, al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician son de sus servicios, son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar, dícele Pablo a Timoteo. Enseña esto y recomienda esto. Le recuerdo, dos grupos, amos que no son creyentes y amos o jefes que son creyentes. Y no negar las circunstancias, no se trata de decir, todo va a estar bien, no, aun que sea injusta la situación, tú estás allí para representar a Cristo Jesús. Ahora, por supuesto, no somos trapos para pisotear, y debe haber respeto, ¿verdad? Pero no se trata de ojo por ojo, diente por diente. Representa, oye bien, representa a Cristo bien. No te aproveches, no abuses, y no seas parte del problema. Debéis tenerlos por dignos, dice, de todo respeto. Tú tienes el privilegio de manifestar un respeto tremendo a tu jefe. Y Pablo dice a los esclavos que muestren pleno respeto a sus amos, no porque sus amos sean siempre dignos, sino porque Dios lo es. Dios merece lo mejor y Dios merece ser. Tú tienes el privilegio, y repito esa frase, tienes el privilegio de representar a Dios en una manera digna para que la gente quiera al Dios que tú tienes y confiese al Cristo en quien tú estás creyendo. El respeto total significa vivir y trabajar de una manera que haga que el Evangelio sea creíble. Y esa es la razón, ¿verdad? De modo que tenemos que considerar esto, ¿verdad? Y el jefe es digno de respeto para que el nombre de Dios y nuestra esperanza no sean calumniados. Ahora, al esclavo sentado en la iglesia, Pablo le está recordando que su vida conlleva la responsabilidad. Es una doble responsabilidad de glorificar y honrar el nombre por encima de todas las cosas, ¿verdad? Su vida es importante y su vida tiene propósito. Nadie
les decía a estos esclavos qué hacer ahora, porque eran, mejor dicho, nadie obligaba a estos esclavos. Estos esclavos deberían actuar ahora por devoción y por amor a Dios y con respecto a sus amos. ¿Cómo vivían y trataban a sus maestros o sus amos? Incluso si su amo los trataba como personas dignas o no, estaban siendo llamados por Dios a no permitir que sus circunstancias dictaran su obediencia o su conducta como discípulos de Cristo. En otras palabras, tú no puedes dejar que otras personas te bajen a su nivel. Al contrario, tú debes respetar y debes tratar las cosas bien para que el nombre de Cristo no sea blasfemado o quede la causa desacreditada. No podemos pretender enseñar una cosa y negarla con nuestras acciones. Y el creyente tiene la responsabilidad y también el privilegio. Cuando hacemos eso, Pablo dice que nuestra enseñanza, las enseñanzas de la Biblia, pueden ser exaltadas, ¿verdad? Y la gente va. Pero cuando vivimos una vida que contradice lo que predicamos, entonces el Evangelio queda desacreditado. Esto es lo que sí sabemos. El enemigo hará todo lo que sea necesario para que el creyente se zafe de alguna responsabilidad, se saque, ¿verdad?, de algunas responsabilidades. Una de las estrategias favoritas es de usar a personas cuyas vidas contradicen su palabra. En otras palabras, el diablo no quiere que tú vivas lo que dices que tú creyes. Cuando los creyentes, cuando lo que creemos no coincide con la forma en que vivimos, entonces deshonramos el nombre de Dios y desacreditamos el mensaje. En otras palabras, hacemos que el mensaje no sea creído. ¿Por qué? Porque no lo estamos practicando. Tu vida afirma el Evangelio o lo pone en tela de juicio y tú tienes el privilegio de decidir. Entonces la pregunta no es solo qué clase de cristiano eres, la verdadera pregunta es qué tipo de iglesia que estamos convirtiéndonos o donde estamos congregándonos está usando Dios para ayudarnos a ser la forma de creyente que Dios quiere que seamos en este mundo. ¿Dónde estás asistiendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Y qué estás dispuesto a vivir por la causa de Cristo? Sabemos que es importante, ¿verdad?, que escuches buena enseñanza para que vivas una buena vida, sea en casa, con familia, tu matrimonio o en tu trabajo. Llevamos su nombre. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Así que cuando nuestras vidas contradicen nuestro mensaje, eso no encaja muy bien. No es solo nuestra reputación la que está en juego, es la de Cristo también. Por eso Pablo trata con esto y como ya hemos dicho, unas 7 veces, porque quiere que los esclavos en ese entonces no tomen la causa en sus manos y sea ojo por ojo, no saquen la espada y quieran pronto arreglar la cosa a su manera. Al contrario, somos más efectivos de adentro para afuera. Vivamos lo que decimos que creemos. Así que somos personas que no permitimos que nuestras circunstancias dicten la obediencia, ¿ok? No dejes que las circunstancias dicten tu obediencia. Tú ser obediente a los preceptos, a los principios, a las enseñanzas de la Biblia. No digas que el matrimonio es sagrado y luego andes viviendo una vida abnormal, ¿verdad? Viviendo una vida suelta, fornicando y adulterando. No digas que la Biblia es verdadera y luego vivas de una manera que contradice todo lo que enseña la Biblia, viviendo con tu novio, viviendo con tu novia y diciendo a la vez que eres creyente cuando no estamos estimando los principios, las verdades bíblicas. Entonces practica lo que dices que creyes para que el nombre de Dios no sea blasfemado y el Evangelio no quede desacreditado y nuestra esperanza para que la gente ya no diga, como muchas veces oíamos decir, la iglesia está llena de hipócritas. Sabemos que hay hipócritas por donde quiera, pero lo que queremos es evitar la hipocresía en la iglesia. Y una de las maneras
para evitar la hipocresía en la iglesia es que tú y que yo no lo sellamos, ¿verdad? Ahora, 1 Timoteo, capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de tu doctrina. Persevera en ella, porque si lo haces, te salvarás a ti mismo y a aquellos que se están oyendo. Pablo dice, ten cuidado de tu persona, dale un vistazo, vigila tu vida, dale una mirada pastoral. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás aprendiendo? Ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Y de tu doctrina. En otras palabras, si dices que Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida, entonces vívelo de tal manera, ¿verdad? Y no te alarmes y no tomes las cosas a tu manera. Y si tú crees que tu jefe, los empleados que te rodean necesitan a Cristo, entonces ten cuidado de tu doctrina también. Manéjate bien. No te dejes llevar por las bromas sucias, por el chisme y por el mal comportamiento. Tú no eres parte de la plebe. Eres parte de la familia de Dios y se requiere que tú vivas una vida digna del Evangelio. Ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? ¿Dónde asistes a la iglesia? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás viendo? Ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. No eres parte de la plebe, eres parte de la familia de Dios. Y por supuesto, debes vivir para Cristo, para que más y más personas vengan a confesarlo como Salvador. Mira, el destino de esa gente depende de esto. Ya sea se entregan a Cristo porque ven un buen ejemplo y escuchan un buen mensaje, van a heredar vida eterna en el cielo. O quizás los alejamos porque nos comportamos como ellos y hablamos como ellos y vivimos como ellos, nos enojamos y nos alteramos como ellos y andamos en el chisme. Entonces, todo eso hace que la gente se aleje de las cosas de Dios, hace que el Evangelio sea increíble. Ahora, entonces tú tienes que tener, si una persona se aleja en lugar de acercarse, su destino, si no confiesa a Cristo como Salvador, va a ser una condenación eterna en el infierno. ¿Qué diferencia no? O somos personas que atraemos gente a Cristo por la manera en que hablamos y vivimos, o somos el tipo de personas que alejamos a la gente por la manera en que hablamos o vivimos. Es vida eterna en el cielo para el creyente, condenación eterna para el incrédulo en el infierno. Todos los que tienen, pues, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Entonces, todos los empleados, todos nosotros ahora, cuando pensamos de Dios y del ser humano, antes de Cristo, tú eras un esclavo, yo era un esclavo al pecado. Estábamos atados, estábamos obligados a seguir la corriente del mundo y el apetito de la carne. Pero ahora en Cristo somos libres porque tenemos ahora la verdad. Dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Solo que tenemos la verdad, tenemos el Espíritu Santo y tenemos hermanos y hermanas y pastores y líderes que nos enseñan los preceptos bíblicos. Tenemos ayuda, en otras palabras, tenemos lo que necesitamos para representar a Cristo bien en cualquiera sea nuestra situación. Trabajando con personas creyentes o incrédulas, en todo buscamos representar a Cristo bien. Ahora, el esclavo con un amo creyente no debe pensar que su fe compartida le da una excusa para aflojar o aprovecharse de la relación. No, no me corre. Somos creyentes, hasta vamos a la misma iglesia. No, al contrario, tú debes ser el mejor empleado. Esto es poderoso, ¿eh? Si tu Señor es ahora tu hermano en Cristo, por eso debes tú sentirte, ahora voy a apoyar a mi hermano, a mi jefe, al dueño de su compañía, para que salgamos adelante. Y él vea que estoy a su lado apoyándolo, no aprovechándome, ¿verdad? Esto, por supuesto, profundiza nuestra responsabilidad, porque queremos dar buen testimonio al jefe y queremos dar buen testimonio a los compañeros de trabajo. Ahora, es algo diferente, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo a sus seguidores que calcularan bien el costo, él estaba diciendo, hacer esto
es ir en contra de la corriente. Porque ahora cuando Pablo está predicando, recuerde, la cultura y la economía en el tiempo de Pablo dependían de los esclavos. Los esclavos contribuían. Es como hoy en día que muchos dependemos de la mano de obra de otros para que salga adelante la economía. Entonces Pablo está diciendo, cuidado porque va a ser fácil querer seguir la corriente fácil como los demás. Tú tienes que pensar, tengo convicciones, ya confesé a Cristo como Salvador y no voy a dejarme llevar por las circunstancias. Los caminos de Jesús no son para los débiles, en otras palabras. Es difícil seguir a Jesús, pero qué privilegio, ¿verdad? No te sientas obligado, siéntete comisionado por Dios para representarlo bien. Tendría mucho más sentido, ¿verdad? Si Pablo hubiese dicho, ahora sí, amo creyente, no te preocupes, todo está bien. No, al contrario, le pone más, como que le pone un poquito más peso. Así es como piensa el mundo, escápate. Pero Pablo dice, no, ahora es el mejor empleado. Representa a Cristo lo mejor que tú puedas. Es decir, estamos hablando de algo contrario al mundo. El mundo dice, aprovéchate. Jesús dice, entrégate de todo corazón. El mundo dice, te deben. Jesús dice, les debes honor. Dale honor y respeto a tu jefe. El evangelio no baja el listón, al contrario, lo eleva para que tú puedas brillar en el sitio donde estés. Entonces aquí está la pregunta, ¿en qué parte de tu vida has permitido que el evangelio rebaje tu estándar cuando estamos destinados a elevarlo? No es la palabra, no uses el evangelio como excusa para vivir ahora que soy libre, no tengo que hacer esas cosas. Al contrario, siéntete privilegiado y asuma la responsabilidad y representa a Cristo bien donde quiera que estés. Ahora bien, igualmente, mientras que esto era algo revolucionario en el tiempo de Pablo, el mundo de Pablo necesitaba escuchar este mensaje de esperanza y qué mejor los esclavos que están allí, qué mejor, ¿verdad?, que ellos representen a Cristo de adentro para afuera. Los esclavos eran vistos en aquel entonces como propiedad, no como personas, y su bienestar ni siquiera era una consideración. Pero Pablo dice, ustedes no se vean como el mundo los ve, ustedes no se vean como los amos incrédulos los ven a ustedes. Ustedes véanse como personas importantes con una asignación divina y que están allí con propósito. Entonces Pablo les dice a los amos cristianos, cambia aquí, ¿verdad?, que se dediquen al bienestar de los esclavos. Antes los amos, los jefes, los dueños no pensaban de los seres humanos como igual, los trataban como objetos para tratar, ¿verdad? Y Pablo está dándole una dirección diferente ahora a los jefes, a los amos cristianos, a las personas que están en autoridad. Esto no fue solo un pequeño ajuste, fue una inversión total cómo funcionaba en aquel entonces el mundo. Había una dinámica de poder diferente aquí. Pablo los está llamando a ver a aquellos bajo su autoridad a través de los lentes de Jesús. Ahora verlos como personas que Dios ama, que Dios rescató, que Cristo dio sus vidas por ellos y ahora son creyentes y van a pasar toda la eternidad en el mismo lugar que tú. Entonces trátalos diferente. Esto es lo que el Evangelio hace. Transforma todo. Transforma todo. Es mejor que calcules el costo, porque seguir a Jesús exige una entrega total, tanto para el esclavo como para el amo. Y ahora, ¿verdad?, nos da un sentido diferente. Ya no se trata de que voy a trabajar porque tengo, sino que voy a trabajar porque voy a representar a mi Cristo. Voy a brillar en el sitio donde esté. Sea domingo, sea lunes, sea jueves, sea sábado. Yo soy de Cristo y donde quiera que estoy, represento a mi Cristo. Entonces, antes de que pensemos que este tipo de obediencia era solo pura teoría, Pablo dice, no es solamente para el domingo, es para el lunes,
es para toda la semana, es para cuando estés en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tu matrimonio. Ahora vive diferente que este mundo. Déjate llevar no por la corriente, sino por el Santo Espíritu y los preceptos bíblicos. Ahora, hay un libro interesante que es, porque esta carta Pablo le escribe a Filimón. Son 25 versículos. Algún día usted quiera leer esta carta. Filimón tenía un esclavo que se escapó, ¿verdad? Y este esclavo, Onésimo, se había escapado y en el proceso de su jornada tuvo un encuentro con Pablo. Pablo le presenta el Evangelio a Onésimo, el esclavo que se había escapado, y ahora Onésimo se convierte a Cristo. Y cuando Pablo habla con Onésimo, ahora Pablo le está dando un sentido diferente a Onésimo. Ya conociste a Cristo, ahora asume tu responsabilidad. Filemón, versos 1 y 2, se lo voy a leer de esta manera. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, nuestro hermano Timoteo, a Filemón, nuestro querido amigo y colaborador. Cuando Filemón se convirtió a Cristo, llegó a ser un no solamente querido amigo, sino también un compañero en el Evangelio, colaborador. Dice, entonces Pablo le está hablando ahora como creyente. Pablo y Timoteo escriben esta carta, esta súplica a Filemón. Entonces, ¿quién era Filemón? Una persona que era rica, era de influencia, por supuesto tenía por lo menos un esclavo, y en su casa se juntaba una iglesia, había una iglesia casa, ¿verdad? Entonces quiere decir que este hombre tenía muchos recursos. Y cuando Pablo le escribe a Filemón, le dice que ahora Onésimo se ha convertido a Cristo y le está mandando a Onésimo de regreso, ¿verdad? Pero ahora Onésimo regresa como creyente. En aquel entonces, cuando un esclavo se escapaba y lo capturaban, lo trataban pero muy cruel, hasta podía perder su propia vida, castigaban hasta aún la familia por causa del comportamiento de este esclavo. Pero veamos lo que dice el versículo 8. Por tanto, aunque en Cristo podía ser valiente y ordenarnos que hicieres lo que debéis hacer, porque recuerde, Pablo no solamente trajo a Onésimo el esclavo a Cristo, Pablo trajo a Filemón también a los pies de Cristo. Sin embargo, dice el verso 9, prefiero apelar a ti sobre la base del amor. Ahora, no quiero que te sientas obligado, quiero que sientas amor por la causa de Cristo y por un nuevo hermano en la fe. Es como nada, dice, es como nada menos que Pablo, un anciano y ahora también prisionero en Cristo Jesús, que te ruego a ti por mi hijo Onésimo. Ahora él ve a Onésimo como su hijo espiritual, que se convirtió en mi hijo mientras yo estaba encarcelado. En otras palabras, Onésimo ahora es una nueva criatura. Y cuando regrese a ti, te estoy pidiendo, estoy apelando a ti que en amor lo trates como hermano en la fe, no como un objeto para tratar. No lo recibas enojado, no lo recibas con rencor, al contrario, recíbelo como tu hermano en la fe. Recuerde, Pablo ya le dio instrucción a los esclavos. Ahora está dando instrucción a los amos, ¿verdad? También quiero señalar que la transformación del Evangelio convierte a los extraños en familia. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Qué cosa no? Los extraños ahora en familia. Onésimo fue una vez un esclavo y se había escapado, pero ahora es hijo espiritual, hermano en la fe. Esto una vez más es lo que hace el Evangelio. Tenemos que redefinir la identidad. Ya no somos cualquier persona, ahora somos hijos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en la reconciliación por la que Pablo realmente está impulsando aquí, él sigue mencionando, dice, el verso 12, el libro de Filemón, voy a enviarlo de vuelta a ti, que es mi corazón. Ahora, recuerde, lo voy a regresar. Y cuando algunos esclavos regresaban, los amos los podían tratar cruelmente. Pero dice Pablo en el verso 13, me hubiera gustado tenerlo conmigo,
para que pudiera ocupar tu lugar y ayudarme mientras estoy encarcelado por causa del Evangelio. Pablo dice, no necesariamente quiero que se vaya, pero él tiene una responsabilidad a ti. ¿Okay? Pero yo no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que cualquier favor que hicieras no pareciera forzado, sino voluntario. Ahora, porque te lo estoy enviando a ti y él está regresando voluntariamente, trátalo diferente, está diciéndole Pablo. Esto para mí es lo más radical del Evangelio. Pablo está enviando a Onésimo de regreso y ahora está apelando a Filimón que lo trate como hermano en la fe. Se trata de la reconciliación, se trata de la restauración, se trata de sanar lo hecho roto por la manera antigua de vivir. Y Pablo ahora está por apelar a él y le dice, si acaso se ha perdido algo o te debe algo, yo estoy dispuesto a aún recompensarte. Esta es la verdad del Evangelio. El Evangelio no solo se ocupa en los problemas por encima, no se trata solo de emancipación, se trata de transformación. Ahora, se trata del tipo es una restauración radical que convierte a los enemigos en hermanos. ¿Sí me escuchó? Cuando se predica el Evangelio, se recibe el Evangelio, entonces esta restauración es radical porque convierte a los enemigos en hermanos. Al amo y al esclavo ahora son hijos del mismo Dios, hermanos en la fe, herederos de la vida eterna. Esta no era solo una idea religiosa, tenía tenía muchas de esas cosas. ¿Verdad? Esto fue un evangelio que cambió y que hasta la fecha cambia personas. Esto fue un evangelio que hasta la fecha es tan dinámico que si se predica convierte situaciones. Es porque su fe era radical, no era solo palabras, era acción, no juzgaba a la iglesia, ellos eran la iglesia, quemaron los ídolos, vendieron lo que quedaba atrás. ¿Por qué? Porque el evangelio cambia vidas. Entonces, para terminar, quiero decirte que Jesucristo está apelando a ti en tus circunstancias en este año 2025. Está diciendo de ti, el respeto es esencial. El propósito es para que nuestra esperanza no quede desacreditada y el nombre de Dios no pierda su reputación. Eres sal de la tierra, eres luz en el mundo. Pórtate de tal manera que en lugar que la gente critique, ¿verdad? Puedan quedar con boca abierta y decir a la verdad, Cristo hace una diferencia. De eso se trata la fe. Siempre es una elección, una decisión de avanzar hacia el camino de Jesús y alejarse de los patrones de este mundo ajeno. Ya no somos del mundo, ya nos estamos sumisos a la Trinidad de la maldad, el mundo, la carne y el diablo. Ahora somos sumisos a Cristo y porque somos de Cristo queremos representarlo bien. Es interesante que en estos dos versículos de 1 Timoteo capítulo 6, al tratar con los esclavos y los amos y los esclavos, nos está hablando a nosotros para que en nuestro tiempo presente vivamos de tal manera. Dice San Mateo 5:16, dejad vuestras obras resplandecer de tal manera que los hombres vean vuestras buenas obras y Cristo sea glorificado. Vivir de tal manera que vuestras obras sean obvias, que vean el cambio en nosotros y Cristo sea glorificado. Entonces, los versículos 15 y 16, tal vez la razón por la que se separó de ti por un corto tiempo fue para que lo tuvieras de vuelta para siempre. Ya no como un esclavo, sino mejor que un esclavo, un hermano querido. Ahora, entonces dice, si Dios permitió en su providencia que este hombre saliera bajo tu dominio por un tiempo, fue para que ahora llegara a escuchar de Cristo y ahora regresa como hermano en la fe. Y es muy
Dice, Él es muy querido para mí, pero aún más querido para ustedes, como prójimo y como hermano en el Señor. Así que si me consideran un compañero, recíbanlo como me reciben a mí. Pablo cambia la situación aquí tremendamente diferente. La dinámica ahora es diferente. Cristo es el Señor. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo reaccionas tú? ¿A quién estás glorificando? ¿A quién estás representando? No busques tanto defenderte a ti mismo o siempre ser persona que argumenta. Cállate poquito, piensa más de lo que la Biblia dice y representa a Cristo. Brilla en el sitio donde estés. Le está pidiendo a Filemón que se reimagine algo. Esta es una nueva relación. Tú tienes que cambiar. Por eso la Biblia habla de la transformación de la mente. No se trata de ahora vivir como cualquiera. Se trata ahora de vivir como una persona nueva en Cristo Jesús. Esto estaba destinado a ser una nueva forma de vida, una nueva forma de vivir. El Evangelio hace algo que ningún otro sistema de creencias lo puede hacer en este mundo. Rompe todas y cada una de las barreras que el mundo utiliza para dividir, porque ahora nos trae todos a los pies de la cruz y somos de Cristo. Pero nos libera para que ahora hagamos lo que tenemos que hacer por devoción y no por obligación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasa y aquí todo es hecho nuevo. Bendito sea el Señor. Una vez más, Ricardo Vera, la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Estamos aquí para servirles. Creemos que tenemos un mensaje potente porque lo tomamos directamente de la Biblia. Ese mensaje salva vidas, sana vidas, restaura relaciones, tiene respuesta para tu matrimonio y para tu familia. Comuníquese con nosotros. Busque a través de el sitio web o denos una llamada telefónica 928-800-0171. Una vez más, el pastor Ricardo Vera del Ministerio Hispano de la Iglesia Cristiana Quad City, diciendo gracias por sintonizarse, por escuchar este mensaje y lo esperamos. Deseamos conocerle personalmente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.